Ya creo que estoy grabando ya. Bueno, ánimo con la tarea, ya queda poco del semestre, va quedando noviembre y bueno, diciembre, según lo que entiendo, se termina el 24, pero y eso ya es con los exámenes y todo, así que no hay, no hay mucho más para que se hagan el ánimo. Hoy día vamos a terminar de ver este algoritmo de la mediana que resultó ser, yo creo, yo me vi repasé, o sea, vi un poco a dónde habían llegado en las clases y vi las notas y la verdad es que es bien complicado. Bueno, el análisis es como medio raro porque hay mucha anotación, pero en sí no es tan complicado, ¿ya? Si uno lo hace con dibujitos, cosas así, pero lo importante es entender esto, no porque nosotros vayamos a demostrar una, no porque nosotros vayamos a demostrar como el, algo así en la tarea, en la prueba, digo, porque si no estaría como muy difícil la prueba, muy jalada. Sino que porque en general lo que el profe hace es pedir ciertas modificaciones a los algoritmos que vieron. Entonces, si uno va entendiendo más o menos qué es lo que está pasando, eh, después cuando pillan estas cosas, que son como los ejercicios difíciles, eh, uno va a poder entender más o menos cómo, por dónde llevarlo, ¿ya? Entonces, para repasar nomás, hoy día nosotros, si se acuerdan, este algoritmo, calcular mediana, que lo queríamos hacer en ODN, donde L es una lista de tamaño impar y no tiene elementos repetidos, entonces ya esto nos dice que, bueno, que N impar nos dice que hay una mediana y no hay que sacar el promedio, y L no tiene elementos repetidos, nos facilita un poco el análisis para después, ¿ya? Em, Entonces, lo primero que teníamos era que si tenemos que n es menor a 2001, son los casos base, tenemos un diccionario o algo así, en donde nosotros guardamos, podemos guardar, em, o sea, todo esto funciona como en tiempo constante, ¿ya? Porque como es n menor a 2001 y la complejidad computacional es en términos como asintóticos, cuando estamos acotando el n por 2001 o de uno, ¿ya? Porque uno podría tener una tabla de cosas. Ya. Entonces, después lo que nosotros hacíamos era generar R, que iba a ser una lista de esta cantidad de números escogido de forma aleatoria, uniforme y de manera independiente, desde L. Es decir, en R pueden haber elementos repetidos. Puede ser que yo saque el mismo elemento más de una vez, ¿ya? Y luego, inmediatamente, nosotros como que podíamos asumir que R lo ordenábamos. ¿Por qué? Porque para ordenar, recordemos que necesitamos el tamaño de R por log del tamaño de R. En este caso, el tamaño de R es esto de acá. Entonces, vamos a ocupar este tiempo, ¿ya? Y como vimos en una ayudantía, esto de acá es log de n es, mm, es más pequeño que n a la epsilon, siempre, que cualquier n a la epsilon, ¿ya? Entonces acá vamos a tener entonces vamos a tener que esto es menor igual a O de, eh, O de n, pues, al final. Va a ser como un n de 3 cuartos, por ejemplo, y le ponemos un n de epsilon. Entonces esto es menor o igual a O de n. Y por eso nosotros podíamos ordenar esta lista de tamaño n elevado a 3 cuartos. Cualquier duda, por favor, me dicen, porque esta es como la parte más importante. Hay como unas diapositivas que son como las más importantes y luego ya lo otro es como lo que el profe llama administración.
que yo llamo matraca, entonces, que en realidad son puros calculitos chiquititos. Ya, entonces, luego de haber escogido esta lista R, ¿ya? Sacábamos de la lista R, teníamos acá la lista R, el elemento que se encuentra en una posición bien específica, un medio de n elevado a 3 cuartos, ya, o sea, como la mitad. Mentira, este es el down. Entonces, down y up. Entonces sacábamos el D, que era esta posición de acá del R. Entonces supongamos que esta lista R. Y el U, que es sumándole n elevado a un medio, ¿ya? Y nosotros sabemos que R está ordenado, entonces D obviamente es menor o igual a U, y acá todos los elementos son menores o iguales a U, todos estos elementos de acá son mayores o iguales a U, y los elementos del medio están entre D y U, ¿ya? Y luego vamos a crear nuestro conjunto S, ¿ya? ¿Y cómo creamos nuestro conjunto S? Ya. Em, Nuestro conjunto S lo creábamos a partir de la lista L. ¿Ya? Entonces nosotros veíamos de nuevo la lista L. Voy a cambiar un poquitito el color. Teníamos la lista L, que es más grande que la lista R, porque en L tenemos n elementos y en R tenemos n, el techo de n a la 3 cuartos elementos. Y lo que hacíamos era lo siguiente. Íbamos revisando elemento por elemento qué elementos estaban dentro de qué elementos pertenecían. Entonces, lo que nos preguntamos es qué elementos pertenecen al rango D, U, ¿ya? Obviamente, como D y U están en L, vamos a tener que estos elementos van a pertenecer a S. Entonces, esos son los elementos que pertenecen a ese rango, elementos de L. ¿Ya? ¿Y por qué esto lo podíamos hacer en ODN? Bueno, porque vamos revisando uno por uno, ¿ya? De hecho, acá lo hacemos en un for. Bueno, habían también otras cosas que hacíamos, pero para, hacíamos con el MD, el MU, y se generaban tres condiciones de cuando nosotros retornábamos sin resultado, porque recuerden que un algoritmo de Las Vegas, siempre que retorne un resultado, está correcto, pero hay una probabilidad baja, ojalá, de que no retorne ningún resultado, ¿ya? Pero no puede retornar un resultado erróneo. Entonces, em, ya habíamos demostrado o sea, ya demostramos en clase el primer lema, y lo que faltaba demostrar era este lema de acá, o sea, el lema que vamos a ver después, que era cuando retornaba sin resultado, ¿ya? Porque el segundo lema es idéntico al primer lema. Es como ver las cosas de arriba en vez de ver las cosas de abajo, ¿ya? Entonces, em, sin resultado. Ya, entonces definimos las siguientes variables aleatorias. Y esto de acá, este de acá ya lo hicieron en clase. Este de acá es un buen ejercicio para ver si es que lo entendieron lo que hicieron en el uno, porque es análogo, ¿ya? Si se fijan, acá estamos tomando todo lo que es lo que está acá, o sea, esta cantidad, y acá estamos tomando, o sea, estamos tomando como la cantidad inicial, y acá en el segundo estamos tomando la cantidad final, por eso análogo. Y ahora vamos a demostrar el tercer lema, ¿ya? Ya, entonces, vamos a pasar a estas páginas. Bueno, a todo esto, ¿vieron la desigualdad de Markov? Que la vamos a usar después como parte de la matraca. Está la demostración ahí. También vimos la desigualdad de Chebyshev, en donde se utilizaba la esperanza y la varianza. Ya. em, y está la demostración también. Ya, entonces ahí está la primera demostración que vieron en clase. Este segundo lema
queda como ejercicio propuesto. Si se entendió bien el primero, el segundo va a salir igual, igual. Y hoy día vamos a ver el tercer lema, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar unas páginas para que vayamos escribiendo cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que nos dice este lema, ya, vamos a ir analizando las cosas de tal forma que lleguemos a acotar esta probabilidad por arriba. Esa va a ser la idea, ¿ya? Vamos a acotar algo, vamos a decir que por acá esto es menor o igual a una probabilidad de algo, y eso va a ser menor o igual a 4 por n elevado a menos un cuarto. Y con eso vamos a estar listos, ¿ya? Pero ese va a ser el proceso. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué pasa cuando esto de acá es verdadero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque supongamos que esto de acá es A mayúscula, ¿ya? Y supongamos que A mayúscula implica B mayúscula, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cuál es la relación entre la probabilidad de A y la probabilidad de B? Si A implica B, probabilidad de A1, ya, la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B, porque siempre que pasa A, va a pasar B. Entonces, es como una relación de subconjunto, ¿ya? Como dice Chris. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros vamos a tratar, la idea de esta demostración es partir de esto, hacer una implicancia a otra cosa y esa otra cosa que va a ser P de B, vamos a tener P de A acá, y eso lo vamos a acotar por 4 por n elevado a menos un cuarto, ¿ya? Pero lo más difícil va a ser eh, conseguir esta implicancia B, yo pienso, yo lo estoy viendo. Ya, entonces, em, lo primero que dice es, si es que el largo, si es que el largo de S, ¿se acuerdan todo lo que era S? ¿O hago una recapitulación? Yo creo que S eran los elementos de L, ya, entonces vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide, S son elementos de L que están en este rango de acá, en el down y en el up, ¿ya? Incluyéndolo. Eso era ese, ¿ya? Entonces, ese es un conjunto que no tiene elementos repetidos, ¿ya? Eso es lo primero que uno tiene que notar, ¿ya? Luego, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar de que si es que, la primera demostración que vamos a hacer es que si es que esto de acá se cumple, que es la probabilidad que nosotros queremos sacar, lo que está dentro de la probabilidad, entonces al menos alguno de estos dos se va a cumplir, ¿ya? ¿Y a alguien se le ocurre cómo podemos demostrar esto de forma, digamos, eh, cuál es qué forma de demostrar debiéramos usar? Bueno, vamos a usar contradicción, no tienen por qué saberlo, pero ya, hagamos la demostración. Entonces, vamos a mostrar por demostrar si el largo de S es mayor a 4 por n elevado a 3 cuartos, entonces eh, A o B se cumplen. ¿Ya? Y por contradicción, demostración, por contradicción, supongamos que se cumple esto de acá y, eh, y se cumple no A y no B. Dicho de otra forma, lo que sabemos es que
se cumple que, voy a escribirlo bien grande acá para que se note, que I, todos los I pertenecientes al conjunto 1 hasta el largo de S, tal que S sub I sea mayor a M, va a ser menor estricto que 2 por n elevado a 3 cuartos, el piso, ¿ya? Eso es lo que sale acá arriba. Eso sería como la negación de eso. Y por otro lado, vamos a tener lo segundo que es lo mismo, pero con B. ¿Ya? Entonces voy a ocultar esto acá para que se vea mejor. Que es lo mismo, pero con B. Entonces acá lo que tendríamos que cambiar es que que esto sea menor a M, es menor a 2 por N a la 3 cuartos del piso de eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo? ¿Ya? Ya, pues entonces partamos la demostración. Vamos a hacerlo de una forma bien ordenada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el largo de S? Bueno, el largo de S, para hacerlo como nosotros lo tenemos escrito acá arriba, es al final todos los, eh, todos los I pertenecientes a uno hasta el largo de eso, ¿no? ¿Ya? Es como una forma súper eh, larga de escribir lo mismo que sale arriba, ¿ya? Pero esto a la vez lo podemos descomponer en todos los I pertenecientes a uno hasta el largo de S, ¿ya? Tal que, entonces acá vamos a dibujar el tamaño más grande, tal que em, S sub I es mayor a M o S sub I es menor a M o S sub I es igual a M, ¿ya? Entonces acá cerramos este tamaño. ¿Ya queda claro por qué eso es lo mismo que el largo de S? Solamente estoy tomando todos los casos posibles, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos de de estos dos conjuntos? De este conjunto de acá, que son todos los I tal que S sub I es mayor a M y todos los I tal que S sub I es menor que M. Lo que sabemos es que son disjuntos, primero. Entonces, sabemos que si acá le ponemos nombre y decimos conjunto uno y acá ponemos conjunto 2, sabemos que conjunto uno interconjunto 2 es vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos tomando cosas, porque la lista, em, porque la lista no contiene elementos repetidos, ¿ya? Y estamos tomando cosas mayores y menores, ¿ya? Eh, bueno, y es más, podemos decir que si lo intersectamos con el conjunto 3 que va a ser la mediana, que sabemos que existe, también va a seguir siendo vacío porque en ambos casos se está tomando el mayor estricto, ¿ya? Entonces, esto lo podemos separar en tres sumas, ¿ya? Y va a ser, eh, vamos a escribirlo de esta forma para que haya un poco de más espacio y menos notación. Esto lo vamos a dejar como eh, conjunto, conjunto cero, ¿ya? Entonces, para no escribir tanto, porque si no, no me alcanza. Ya. O sea, me va a alcanzar, pero tendría que escribir para abajo. Entonces, va a quedar algo así. Esto es lo mismo que conjunto cero, que el tamaño de conjunto cero, tal que em, S sub I sea mayor a M, ¿ya? Más el tamaño del conjunto cero, tal que S sub I sea menor a M, más
eh, el tamaño del conjunto cero tal que S sub I sea igual a M. ¿Ya? ¿Se entiende la notación que estoy usando el conjunto cero? Porque si no se entiende, por favor díganme y la explico o no. Es solamente para, en vez de conjunto cero, imagínense que está esto acá. ¿Ya? Bueno, por nuestra hipótesis de, como supusimos por contradicción, em, esto de acá es lo mismo que esto de acá y es menor estricto que 2 por esto. Esto de acá es lo mismo que esto de acá y es menor estricto que 2 por esto. Y esto de acá es uno. ¿Por qué? Porque la mediana siempre está, o sea, puede ser uno, es menor o igual a uno. Puede ser que la mediana esté entre estos dos números, entre el U y el D, tal como puede no ser, pero no es más que uno. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un menor estricto y menor igual. Ya entonces tenemos eh, menor estricto y menor igual, lo que nos da un menor estricto a 2 por el piso de n elevado a 3 cuartos más 2 por el piso elevado de n elevado a 3 cuartos más uno. Ya ahí acotamos esta suma acá. ¿Ya? Y voy a agregar otra página. Ya. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que esto es igual a 4n a la 3 cuartos más uno, ¿ya? Y eso es menor igual, o sea, perdón. eh, me- 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 Ya, no, 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 acá falta un pasito. Ya. Si tenemos que esto es menor estricto que esta suma de acá, ¿ya? ¿Cómo lo transformamos a menor igual? Simplemente, si por ejemplo nosotros tenemos que 4 es menor que 5, ¿ya? Que es lo mismo que 4 más uno, o 3 es menor que 5, que es lo mismo que 4 más uno, lo que nosotros podemos decir es que eh, 3 va a ser menor o igual que 4 y 4 va a ser menor o igual que 4. Entonces simplemente como que para sacarle de pasar de menor a menor igual, nosotros podemos sacarle el más uno, ¿ya? Entonces acá pasa lo mismo y esto es menor o igual a 4 por logaritmo, o sea, el piso de n elevado a 3 cuartos. ¿Ya? Ya. Ahora, llegamos a que el largo de S era menor o igual a 4 por el piso de n elevado a 3 cuartos. ¿Ya? Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque supusimos eh, que era estrictamente mayor y llegamos a que era menor o igual. ¿Ya? Entonces, con eso podemos concluir. Entonces se concluye que si length de S es mayor estricto que 4 pisos de n elevado a 3 cuartos, entonces A o B. ¿Ya? ¿Alguna duda con con esta demostración? Ya. Entonces con eso demostramos esta primera parte que el profe la chantó nomás, así, acá. Pero igual que uno viéndola puede ver que se hace por contradicción. Ya, entonces vamos a la siguiente cosa. Ya,
eh, vamos a tomar una probabilidad, vamos a tomar el A nomás, y vamos a demostrar que la probabilidad de que A ocurra es menor a 2 por n elevado a menos uno. Y de forma análoga se demuestra que la probabilidad de que B ocurra es menor o igual a 2 por n a la menos un medio, y entonces ahí podemos concluir acotando por la suma de las probabilidades, de que la probabilidad de A o B es menor o igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, y eso va a ser menor o igual a la suma de estas dos cosas, que es 4 por n elevado a menos un cuarto. ¿Ya? Eh, pero vamos a mostrar solamente la probabilidad de A porque la probabilidad de B es análoga. ¿Ya? Ya, entonces vamos a suponer que A es cierto, ¿ya? Y, y L es la posición de U del app en la lista de L ordenada, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a escribir cosas. Acá, de nuevo, tenemos esta conclusión que uno a priori no tiene cómo saber que es verdad, ¿ya? Pero vamos a ir explicándola, ¿ya? Entonces, A es cierto, lo que significa que esto de acá, todos los i pertenecientes a uno hasta el largo de S, tal que S sub i es mayor que M, ¿ya? Acá cierro el conjunto grande, es mayor igual a 2 por el piso de n elevado a 3 cuartos. Ya, entonces, eso es lo que sabemos, ¿ya? Y supongamos que U, recuerden que U eh, se definía como R en la posición, a ver, acá lo tengo escrito porque es R en la posición un medio n 3 cuartos menos más n a la un medio, el piso de eso, ¿ya? Esto es up, ¿ya? Y además sabemos que R está ordenada, ¿ya? Entonces supongamos que tenemos la lista L acá, vamos a dibujarla, nuestra lista L ordenada, ¿ya? Vamos ordenada. Y la posición de U en esta lista es, por ejemplo, acá. Va a ser U y su posición va a ser L, ¿ya? O mejor corrámosla, porque tengo que dibujar la mediana. Entonces, acá tenemos la mediana y acá tenemos el U, que la posición va a ser L. Ya. Entonces, em, sabemos eh, que todos los elementos de S, ya, entonces lo primero, sabemos que todos los elementos, por cómo construimos S, sabemos que todos los elementos de S están entre D y U, ¿ya? Es decir, los elementos de S, si los dibujamos con un color verde, por ejemplo, pueden ser estos de acá. Ya están acá, 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 acá. Ya. Y acá, por ejemplo, está el down, pero que para esto no nos importa. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los elementos que están en este conjunto de acá? En este conjunto de acá solamente van a estar los elementos verdes, bueno, y obviamente va a estar el U. Eh, estos elementos de acá, sin contar a la mediana, van a ser los elementos I perteneciente a uno hasta el largo de S, tal que S sub I sea mayor que M. ¿Ya? Ese va a ser, ese hace ese conjunto. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos
que desde la mediana hasta U, que está en la posición L, hay al menos esta cantidad de elementos, que son los verdes de acá. Y esa cantidad de elementos es mayor o igual a este número de acá, ¿ya? Entonces, desde la mediana, si nosotros empezamos a ver, a contar hasta llegar a U, sí o sí van a aparecer todos estos elementos, que son una cantidad mayor o igual a esto, ¿ya? Suponiendo que A se cumple, obviamente. Y entonces, como L, como la mediana se encuentra entre, como la mediana se encuentra en la posición el techo de n medios, ¿ya? Entonces la mediana se encuentra en el techo de n medios. Vamos a saber que podemos concluir que la posición L va a estar al menos, em, bueno, la posición L va a ser, vamos a escribirlo así como exhaustivamente, va a ser la posición de M, que es n medios, el techo, más elementos, la cantidad de elementos entre, entre U, entre M y U, en L ordenada, ¿ya? Y esto sabemos que está acotado por esta cantidad de acá arriba, ¿ya? Entonces, van a ser al menos, ya acabo de borrar esto, pero la cosa es que hay al menos 2 por el piso de n elevado a 3 cuartos elementos que cumplen, que están entre M y U. Ya pueden haber más. ¿Ya? Entonces L va a ser mayor o igual a eso. ¿Ya? ¿Se entiende un poco lo que estoy haciendo? Que creo que lo estaba haciendo bien, si me confundí yo no. Entonces L va a ser la posición de la cantidad de elementos entre M y U, ¿ya? Y eso a la vez es menor o igual a n medios más 2 por, chuta, más 2 por n 3 cuartos. ¿Ya? Y por eso pasa esto de acá. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco lo que está pasando? Em, ya, ya. Ahora que tenemos esto de acá, vamos a dejarlo un poco como bajo la manga y vamos a pasar a otra cosa. Ya. Como U está en esta posición, ¿ya? Em, entonces, si vemos R, como R está ordenada, vamos a dibujar R. Acá va a ser con harto dibujo para que se entienda todo. De hecho, voy a agregar otra página. Ya. Vamos a tener R acá, que es ordenada. Y sabemos que U está acá en el puesto techo de un medio n 3 cuartos más n de un medio. ¿Ya? Y acá tenemos un elemento que va a estar en la posición n de 3 cuartos, porque recordemos que el R era de esa cardinalidad. ¿Ya? Entonces, lo que esto está diciendo es que esta cantidad de elementos están en posiciones mayores que L cuando la lista L está ordenada, ¿ya? ¿Y cuántos elementos hay acá? Bueno, simplemente ahí está la resta, po. Entonces, está la resta de esos elementos que va a ser que acá hay,
hay n elevado a 3 cuartos, el techo de eso, menos la posición de U en R, que es el techo de un medio por n elevado a 3 cuartos, más n elevado a un medio. ¿Ya? Esa es la cantidad de elementos en R que son mayores o iguales que U, y por lo tanto, todos estos elementos son, eh, en, están en, en posición mayor o igual a L en la lista L ordenada. ¿Ya se entiende? Porque nosotros sabemos que R es una lista ordenada y sabemos que este U de acá, en la lista L ordenada, está en la posición L, ¿ya? Y además sabemos que todos estos elementos, como esta lista está ordenada, son mayores que U, mayores o iguales, porque pueden ser U, también pueden ser repetidos. Entonces, todos estos elementos van a estar en una posición L o más grande cuando yo ordeno la lista L, ¿ya? Eso es básicamente lo que estoy diciendo, ¿ya? Y si es que ustedes piensan un poquito más, de acá podemos concluir que todos estos elementos están en una posición obviamente más grande que esto acá, ¿ya? Y hay al menos esta cantidad de elementos que su posición es más grande que esto, mayor o igual, ¿ya? Eso es, entonces vamos a ir subrayando las cosas que son importantes, ¿ya? Entonces esto de acá es importante y al menos de estos elementos están en posiciones mayores iguales a L en la lista ordenada. Entonces ahora vamos a hacer la implicancia a esa B que yo hablé antes. Pero para eso necesitamos definir una variable aleatoria W sub I. ¿Ya? Entonces para cada I, para cada elemento al final en R, vamos a definir la variable aleatoria W sub I de la siguiente forma. Entonces va a ser 1 si la posición de R sub I en la lista L ordenada es mayor o igual a n medios más 2 por esa cantidad. Y 0 en otro caso. ¿Ya? Y de hecho, vamos a copiar este dibujito que hice antes, pero primero eh, vamos a pasar acá. ¿Ya? Entonces, a partir de esta variable aleatoria, que si se fijan, depende de R, porque depende de R y eso lo hace aleatorio, em, vamos a definir la variable aleatoria W como simplemente la suma de todos estos W sub I. Entonces, la pregunta que nos viene ahora es, eh, ¿cómo acotamos por abajo W sub I? W sub I es mayor o igual a qué. Y eso es exactamente lo que estuvimos viendo antes. Ya, entonces ahora sí voy a copiar esta lista que hice acá, este dibujito, para no hacerlo de nuevo. Entonces tenemos esto. mm, Acá vamos a agregar una página. Ya. Entonces tenemos esto acá, que es la lista R, y eh, sabemos U, que L de L, perdón, L de L es igual a U, es decir, el elemento U en L ordenado, digamos, L ordenado, está en la posición L, ¿ya? Y además sabemos que en la lista ordenada hay todos estos elementos están en posiciones mayor o iguales que L, ¿ya? Y además sabíamos que L era mayor o igual a n medios más 2 por n elevado a 3 cuartos. Ya. Entonces, W va a ser mayor o igual a qué.
¿Cómo definimos la variable aleatoria W sub I? Hay que ver eso. Entonces, para todos los elementos de R, por ejemplo, tomemos U. U en la L ordenada, ¿es mayor o igual a esto? Sí, sí es mayor o igual porque demostramos que la posición de U es L y L era mayor o igual a eso, exactamente lo que sale ahí. Ahora, veamos este elemento de acá. Es más grande que U o puede ser mayor o igual a U. Pero lo que sí sabemos es que como es mayor o igual a U, en la lista ordenada L, que no se repite en el elemento, ese elemento va a estar en la posición L o más arriba, ¿ya? Porque es mayor o igual a, a U, ¿ya? Y si seguimos más para adelante y viendo cada uno de estos elementos de acá, cada uno de estos es mayor o igual a U. Entonces, en la lista ordenada L, nuevamente, como no se repite en el elemento, van a estar en una posición mayor o igual a esto de acá, ¿ya? ¿Y cuántos elementos habían entre esto de acá? Bueno, estaba esta cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que la suma de esto, pueden haber otros elementos acá que sean mayores, iguales a lo que pide W sub I, que es n medios más 2 por n elevado a 3 cuartos piso. ¿Ya? Puede que hayan más elementos, pero hay al menos esta cantidad de elementos que cumplen con esta condición de acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos todos los W sub I, esa cantidad va a ser mayor o igual a la cantidad que hay en este intervalo, que es n a la 3 cuartos menos un medio por n elevado a 3 cuartos más n elevado a un medio. ¿Ya? Entonces, la variable aleatoria W es mayor que eso. ¿Ya? Ya. Ahora, nosotros partiendo de A, dijimos que esto implica esta parte de acá, ¿ya? Entonces, por lo mismo, la probabilidad de que ocurra el evento A va a ser menor o igual a la probabilidad de que ocurra el evento asterisco, ¿ya? Entonces, si nosotros después logramos acotar el evento asterisco por 4 por n elevado a 1 cuarto, vamos a haber acotado la probabilidad de A, perdón, por 2 por n elevado a menos un cuarto. Entonces vamos a haber acotado la probabilidad de A. Y así mismo pasa con la probabilidad de B y se suma eso y después se concluye. ¿Ya? Entonces, lo que quedamos aquí es que la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de que W sea mayor o igual a n 3 cuartos menos un medio n elevado a 3 cuartos más n elevado a un medio y el techo. ¿Ya? Ya, pues entonces ahora lo que nos queda es acotar esta probabilidad del asterisco. ¿Ya? Em, bueno, aquí lo que demostramos es esto de acá. ¿Ya? Que si se fijan, como que no era tan sencillo de ver. ¿Ya? Entonces, lo último que vamos a hacer antes de empezar a hacer como toda la administración es ver cuándo se cumple, o sea, cuánto es la probabilidad de que W sub I sea igual a 1. ¿Ya? Ya, veamos eso. Entonces, tenemos que la probabilidad de que W sub I sea igual a 1 es la cantidad de los casos favorables partido en la cantidad de los casos totales, ¿verdad? Ya. Entonces, recordemos que los casos totales, em, como el W sub I depende del R sub I, y el R sub I lo tomamos de forma aleatoria de una lista de tamaño n, entonces los casos totales van a ser n, porque tenemos n posiciones en donde nosotros podemos escoger un R sub I, ¿ya? Y si dibujamos esto, tenemos la lista L ordenada,
vamos a tener esto de acá. em, Aquí va a estar el elemento n, aquí va a estar nuestro u, que es el... No, mentira. Bueno, sí, aquí va a estar nuestro u, y aquí, por ejemplo, puede estar la posición n medios más 2 por n 3 cuartos. Ya. ¿Y por qué nos interesa esa posición? Porque nos interesan cuál es la probabilidad de que W, cuáles son los casos favorables al final. ¿Cuáles son los elementos, la cantidad de elementos que cumplen que en la lista ordenada la posición es mayor o igual a esto de acá? Entonces son todos estos elementos partido en todos los elementos totales. Todos los elementos totales son n y todos los elementos de acá va a ser esto de acá que es n menos, eh, menos, claro, menos n, el techo de n medios. Bueno, no voy a escribirlo, no, pero esto que sale acá. Entonces los casos favorables, este es el tamaño de la lista L ordenada y estas son la cantidad de elementos que están entre medio de estos dos. Y ahí se le suma uno porque ¿cuántos números hay entre el 17 y el 20, por ejemplo? Hay cuatro números. Es 20 menos 17 más uno, ¿ya? Entonces, esto de acá, si nosotros abrimos esto, nos queda que, bueno, n menos el techo de n medios es el piso de n medios. Después nos queda este 2 por n elevado a 3 cuartos. Ya nos queda el más uno. ¿Ya? Luego sabemos que eso es igual a, estos dos juntos son igual al techo de n medio. Y dejamos este acá. ¿Ya? Entonces la probabilidad que W sub I para cualquier I sea uno es esta probabilidad acá. ¿Ya? Y entonces, habiendo dicho eso, la esperanza de W sub I es uno por la probabilidad de que W sub I sea uno más cero por la probabilidad de que W sub I sea cero, que va a ser esto, porque es uno por esto. La varianza se calculaba, si no me equivoco, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, y da esto. Em, ya yo acá, créanme, yo no me acuerdo, no hice este cálculo, pero si uno lo separa de dar lo mismo. Y por lo tanto la esperanza de W, que W es la suma de las esperanzas individuales que son independientes, ya podemos pasar la esperanza, y es finito, podemos pasar la esperanza dentro. Cada una de las esperanzas es así, no depende del I. Entonces simplemente se suman esta cantidad de veces esta cantidad acá. Entonces es n elevado a 3 cuartos, el techo de eso por la esperanza de W sub I para cada I. ¿Ya? Entonces ya calculamos la esperanza de W. Ya. Ahora vamos a usar, vamos a empezar a acotar esto. ¿Ya? Y no sé qué hora es, quizás, no me estoy pasando ya. Entonces, ya, partamos. Em, más 3, ya. Tenemos que n elevado, el techo de n elevado a 3 cuartos es menor o igual a, bueno, en realidad es menor o igual a n elevado a 3 cuartos más uno, ¿ya? Y acá le estamos sumando un término, entonces se cumple el menor igual, ¿ya? Luego separamos esta factorización y nos queda esto de acá, la suma, ¿ya? Si nosotros factorizamos de nuevo, acá hay un uno, nos queda esto acá. Luego lo que vamos a hacer es separar, esto de acá nos queda junto, acá,
multiplicado por el n 3 cuartos, y el 3 partido en n por esto de acá. Acá, si se fijan, es n elevado a n elevado a 4 cuartos. Ya, entonces, cuando yo lo multiplico por esto de acá, me va a quedar n a la menos un cuarto, perdón, n a la menos un cuarto por el 3 que estaba de acá. ¿Ya? Además, esta parte de acá, si nosotros la dividimos, se nos va el n, entonces nos queda un medio, menos, nuevamente dividimos estos dos y nos queda n elevado a menos un cuarto y nos queda el 2 más 3n, 3 partido en n, perdón. ¿Ya? Luego, acá queda esto igual que antes. Tenemos 2 n elevado a menos un cuarto, esto se resta y nos queda 1 por n elevado a menos un cuarto. Acá nos queda un medio más 3 partido en n, ¿ya? Luego vamos a, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá está esto de acá no se modifica, y esto de acá, bueno, si nosotros pasamos multiplicando esto acá arriba, bueno, en verdad esto se puede factorizar, o sea, se puede dividir al tiro y nos queda un medio por esto de acá, que es lo que sale acá, y 2 por n elevado a 3 cuartos por n elevado a 3 cuartos es 2 por n elevado a 6 cuartos, y menos, y si lo dividimos por n nos va a quedar 2 por n elevado a 6 cuartos menos 4 cuartos, que eso es 2 cuartos, y eso es un medio. Ya, entonces acá simplemente hicieron como se hizo se desarrolló, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá, por último, dejamos estos términos constantes, ¿ya? Y porque n es mayor o igual a 2001, si ustedes calculan esto de acá, eso va a ser menor o igual a 1, ¿ya? Entonces, eh, n elevado. En verdad, lo que necesitamos calcular es que, eh, como acá está en el denominador, el n, mientras se hace más grande, esto se hace más chico, y esto también. Entonces, para el 2001 no, tenemos que calcularlo, y eso es 2001 elevado a un cuarto más un medio más 3 partido en 2001. Y eso es menor o igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que se hace ahí. Ya, entonces llegamos a que esta parte de acá es menor o igual a esta parte de acá. ¿Ya? Luego tenemos que, vamos a concluir que como esto era la esperanza de EW, entonces concluimos que la esperanza de W va a ser menor o igual a eso. ¿Ya? Eso es lo que decimos, ¿no? Ya. Entonces, además, ahora vamos a calcular el tema de la varianza, y como son independientes, podemos hacer lo mismo que antes. Le metemos la, la varianza adentro, ya tenemos la varianza acá, y como no depende de el i, nosotros simplemente multiplicamos esto por todo lo que está acá, porque se suma esa cantidad de veces, ¿ya? Y acá, esto de acá es menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy restando algo positivo, ¿ya? Entonces eso va a ser menor o igual a 1. Y por lo tanto nos va a quedar menor o igual a simplemente esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, y si seguimos con eso, que es esto de acá, em, acá esto es menor o igual a n elevado a 3 cuartos, un medio. Ya. Bueno, esto un poco más escondido, pero
para desarrollar esto, lo que se puede hacer es, no sé si quieren que lo desarrolle. Yo lo desarrollé como en 8 líneas. Pero se entiende que, bueno, yo les puedo confirmar que esto está bien. Pero si quieren lo desarrollamos. ¿Qué me dicen? Es viernes, son las 4:30. Ya, voy a tomar yo la decisión. No lo desarrollemos. Pero la cosa es que esto de acá, nosotros si lo vamos desarrollando utilizando que n elevado a 3 cuartos es menor o igual a n elevado a 3 cuartos más uno. Y además, esto de acá eh, lo dejamos como n menor o igual a n medios más uno. Ya acá no va a aparecer este uno de acá. Y este de acá, como está restando, es menor o igual a... es menor o igual, uy, si no me equivoco, era... bueno, tenemos que n 3 cuartos es menor o igual a n 3 cuartos. Ah, claro. Entonces, menos n 3 cuartos va a ser mayor o igual a... Ya no, entonces acá hay que acotarlo por el otro lado. Ya, pero la cosa es que uno lo va acotando con esas desigualdades y llega a esto de acá. ¿Ya? Eh, pero, pero la verdad es que si nosotros simplemente nos echamos todo lo que se está eh, dividiendo, ya, eh, ya, vamos a hacerlo. Pero de otra forma, para que sea más fácil. Entonces, esto nos queda menor o igual a n de 3 cuartos más uno. Un segundito. Acá nos queda... acá nos queda... No, igual sigue siendo largo. Pero, pero nos echamos esto acá porque es negativo por n medios más uno partido en n, ¿ya? Y nos va a quedar que es menor o igual a eso de ahí. Ya. Bueno, esto es lo mismo que un medio por n 3 cuartos más un medio más un medio, porque lo divido por acá, más uno partido en n, ¿ya? Y esto de acá, menor o igual a n elevado a 3 cuartos, supongo. No, no sé, pero se llega usando esas cuestiones. Ya, entonces, habiendo dicho eso, tenemos que la varianza es menor o igual a n a la 3 cuartos, ¿ya? Bueno, finalmente vamos a tener que... ya, el cálculo final ya, la probabilidad de esto de acá, la probabilidad de que W sea mayor a esto de acá, es menor que la probabilidad de que W sea mayor a esto de acá. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, digamos que esto es D, no, ya tenemos el D, F y esto es G, ¿ya?
simplemente F es menor o igual a G, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos G, o sea, F está acá, G está acá, y si es que W estuviera acá, la probabilidad de que W sea mayor que de G, en verdad G no está ahí, pero la probabilidad de que W sea mayor que G, si W es mayor que G, implica que el W es mayor que F. Entonces la probabilidad de que W sea mayor que G va a ser más chica que la probabilidad de que W sea menor que F, mayor o igual que F, ¿ya? Porque por eso que de la implicancia, ¿ya? Y luego acá empezamos a hacer de nuevo un par de truquitos. El n a esto lo restamos y nos queda un medio y lo demás no lo cambiamos. Después este no lo cambiamos y acá nos queda menos 2 por n más n de un medio más 1 menos 2 que es lo mismo que esto acá, ¿ya? Y si se fijan, esta parte de acá era, siguiendo la misma lógica de esto está más arriba que la esperanza, porque la esperanza, si se acuerdan, era esto de acá. Ah, no, la esperanza es menor o igual a eso, ya. Entonces la esperanza es menor igual a eso. Entonces nosotros podemos, como esto está por sobre eso, acá esta probabilidad se agranda, ¿ya? Se agranda porque tenemos como más espacio, porque esto, si es que W era mayor que esto de acá, entonces W sí o sí va a ser mayor que esto de acá, entonces la probabilidad es menor, ¿ya? Y a la vez, aquí, bueno, se hacen otras cuestiones que es básicamente lo mismo, pero ¿para qué se hacen? Para llegar justamente a que tenemos la probabilidad de W mayor o igual a la esperanza de W más la raíz de n medio, ya que esto acá. em, y bueno, pasamos restando la esperanza de W y obviamente que sin valor absoluto va a ser menor o igual a que si le pusiéramos el valor absoluto, porque nosotros estaríamos calculando también la probabilidad tendríamos que sumar los casos en que EW menos W es mayor o igual a la raíz de n menos. Ya entonces llegamos a que la probabilidad de esto de acá es menor o igual a esto de acá, que es lo que sale acá, ¿ya? Y por la desigualdad de Chebyshev, sabemos que esto es la varianza. Acá está como el formato de la cuestión de Chebyshev. Y si se acuerdan, era la probabilidad de una variable aleatoria menos la esperanza de esa variable aleatoria era mayor o igual al cuadrado. Ya la probabilidad de eso va a ser la varianza de esa variable aleatoria partido en eso al cuadrado. Y nos queda esto acá. La varianza era menor o igual a esto de acá, porque lo calculamos antes. Y esto lo mantenemos igual. Y entonces esto si nosotros lo dividimos nos queda que es el 2 pasa multiplicando para arriba. Y cuando dividimos n3 cuartos partido por n nos queda n a la menos un cuarto. Entonces nos queda que efectivamente la probabilidad de que ocurra esto es menor o igual a 2 por n a la menos un cuarto. Y si se acuerdan, por eso esta parte es media complicada porque hay mucho como por detrás. Dijimos que la probabilidad de A era menor o igual a la probabilidad de asterisco. Y acabamos de demostrar que la probabilidad de asterisco es menor o igual a 2 por n a la menos un cuarto. Entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual a 2 por n a la un cuarto. Y por lo tanto, la probabilidad de A o B es menor o igual a la suma de las probabilidades
Y la probabilidad de B se hace de la misma forma y esto queda menor o igual a 2 por n a la menos un cuarto más 2 por n a la un cuarto, que es 4 a la n a la menos un cuarto. Y con eso demostramos, ¿qué es lo que demostramos con eso? Que la probabilidad de... bueno, demostramos el lema 3. Concluimos que la probabilidad... Bueno, esto ya lo vieron en clase, pero lo que concluimos es que la probabilidad de esto de acá es menor o igual a 4 por n a la menos un cuarto. ¿Ya? ¿Y por qué lo concluimos? Porque acá ustedes pueden, y esto es lo último, me pueden preguntar, nosotros nosotros no dijimos eso. Nosotros dijimos que la probabilidad de que ocurra A o B es menor o igual a 4 por n elevado a menos un cuarto. Pero esto de acá implica A o B. Entonces tenemos que length de S mayor a 4 por n a la 3 cuartos implica A o B. Entonces, ¿qué pasa con las probabilidades? Las probabilidades como que se dan vuelta y nos queda que la probabilidad de que el largo de S sea, vamos a ver, que el largo de S sea mayor que 4 por el piso de n elevado a 3 cuartos es menor o igual a la probabilidad de A o B, que eso demostramos que es menor o igual a la probabilidad, menor o igual a 4 por n elevado a menos un cuarto. Y con eso se termina la demostración del lema 3. ¿Ya? ¿Alguna duda? Yo sé que esto es bastante... eh, mucha notación, más que dificultad. Mucha notación que no permite que todo sea muy claro. Pero si se entendió el proceso, les recomiendo repasarlo. Pueden ver el video que lo voy a subir. em, y eso, pues, eso es la ayudantía de hoy. Si no hay más dudas, voy a dejar de grabar.